En este ejercicio trabajaremos sobre un concepto bien importante que es la aplicación de formatos, que en definitiva nos va a resultar muy útil para presentar correctamente la información. Aplicar los formatos de una manera mesurada, pero adecuada, justamente hace que un trabajo quede muy bien presentado. Vamos a empezar entonces por estos valores que tenemos aquí. Seleccionamos todos estos valores que son cantidades de turistas y vamos a ponerle un estilo millares, un separador de miles. Lo podemos hacer simplemente con el botón aquí, directamente allí, y nos queda con decimales, lo cual no es muy adecuado porque estamos hablando de personas. Entonces con este botón quitamos una posición decimal, quitamos otra. Ahora vamos a trabajar sobre los ingresos, que en este caso son en dólares, y queremos expresarlo con un formato contabilidad con el símbolo USD. Este botón de aquí es formato contabilidad, pero si lo presionamos nos aparece con el símbolo de pesos, y si desplegamos nos da algunas alternativas, pero no aparece el USD. Deberíamos trabajar desde la opción más formatos de contabilidad, que nos va a abrir la ventana formato de celdas, o si no, podemos llegar a lo mismo yendo por aquí y viniendo a más formatos de número. O la tercera opción, que tal vez es la más rápida en este caso, es hacerlo desde el botón lanzador de la pestaña número. Hacemos un clic allí y acá nos aparece la misma ventana de formato de celdas donde podemos elegir. En este caso ya está puesto contabilidad porque era lo que habíamos seleccionado antes, pero podríamos elegir moneda, número, general, cualquier formato. Contabilidad, y vamos a establecer la cantidad de posiciones decimales. Lo podemos hacer por aquí o lo podemos hacer por fuera, que según se nos solicita también va a ser sin decimales, 0. Y aquí en el símbolo vamos a buscar. Vamos a bajar hasta encontrar el que queremos. Esto es medio largo porque hay muchísimos símbolos disponibles, por lo cual para hacerlo más corto podemos presionar la tecla U y nos va a llevar hasta el primer código de 3 letras que empiece con U. Aquí tenemos todos los códigos de moneda internacionales, que son códigos de 3 letras. Bajamos 2 lugares más y encontramos USD. Un poquito más abajo incluso están los UYU, pesos uruguayos. USD es el que queremos, damos a aceptar y allí lo tenemos todos en dólares sin lugares decimales, y el formato contabilidad también pone el punto separando los miles. Bueno, ahora vamos a trabajar sobre los títulos de la fila 3. Como ven, estos títulos aparecen cortados aquí porque no entran en el ancho. Una posibilidad es cambiar el ancho de las columnas, pero en este caso no es lo que queremos. A veces los títulos son demasiado anchos para los valores que tenemos debajo o para los datos que tenemos debajo, y si ensanchamos tanto las columnas se nos vuelve una planilla demasiado ancha y más difícil de visualizar. Entonces tenemos otras alternativas, como por ejemplo el ajustar texto. Si hacemos un clic en ajustar texto, vean que todo el texto que no cabe en una celda, en el ancho de la celda, lo distribuye dentro de la misma celda pero en varios renglones. Después vamos a hacer algún ajuste, como por ejemplo en la columna E, para que no nos quede en 3 sino en 2. Pero antes que eso vamos a aplicar negrita, que se nos solicita. Vamos a centrar los títulos horizontalmente, también esto se nos pedía, y además de centrarlos horizontalmente los vamos a centrar verticalmente. Bien, modifiquemos entonces un poco el ancho de la columna E, allí ya está. Ahora la fila 8 se nos solicita aplicarle letra negrita, marcamos ahí la negrita. Podemos presionar control N, también es lo mismo. Y ahora vamos a modificar el alto de las filas 4 a la 8. Para seleccionar las filas enteras debemos pintar desde el número, no aquí, ahí no nos sirve, ni así tampoco nos sirve. Vamos a pintar desde el número 4 adentro, arrastramos hasta el número 8, y una vez que seleccionamos las filas enteras, basta
con que cambiemos el alto de una allí arrastrando para que cambien todas juntas. Se nos pide de 24. Ahí tenemos que jugar con el pulso. Igualmente voy a dejarlo en otro alto distinto ahora. Otra alternativa, cuando nosotros sabemos el alto exacto, es darle botón derecho y usar la opción alto de fila, que por ahí es más fácil que estar arrastrando justo hasta el alto que queremos. Más rápido es arrastrar cuando no tenemos un alto exacto, sino que queremos visualizar cómo queda. Entonces aquí vamos a colocarle 24, aceptamos y tenemos el alto exacto. Lo otro que debemos hacer es seleccionar estas 4 celdas de la C2 a la F2 y combinar y centrar. Y lo mismo con estas 4. De esta manera lo que logramos es que las celdas se unan, queden una sola, y por lo tanto el texto que teníamos en la primera de ellas queda centrado en el ancho de esas 4 celdas. ¿Ven? Ya no están divididas, sino que no importa donde hagamos clic, se seleccionan todas. Lo que sí vamos a hacer entonces acá es ponerle color de relleno azul y color de fuente blanco. Y a este otro color de relleno vamos a ponerle un verde oscuro por aquí y también color de fuente blanco. Y algo que me había faltado hacer en este otro caso, en estas filas, es el centrado vertical que nos pide. Aquí están contra la parte baja de la fila, ¿no? Aquí estarían contra la parte alta y aquí estarían en el medio. Estas son las opciones de centrado, de alineación vertical, arriba, al medio y abajo. Llegó el momento de colocarle bordes a todo esto, que es tal vez la parte un poquito más complicada, porque además lo vamos a tener que hacer por partes, no tenemos forma de hacerlo todo junto. Entonces podemos, incluso se puede hacer con distintas selecciones, pero bueno, vamos a tomar un caso. Vamos a tomar toda esta zona y vamos a establecer aquí en bordes, vamos a ir a más bordes, y aquí tenemos la posibilidad de establecer el color que nos guste del borde. Vamos a usar un color azul. Establecer también el estilo. ¿Ven? Tenemos todos estos estilos posibles. Vamos a elegir el más grueso. Y vamos a decirle que todo el contorno de la zona seleccionada queremos que quede con ese borde grueso. Allí todo este rectángulo, el contorno queda con ese borde grueso. Con este botón podríamos sacarle el izquierdo, el borde izquierdo del contorno. Con este podríamos sacarle o colocarle el derecho, ¿no? el superior. El inferior podríamos haberlos puesto de a uno, pero lo más rápido es con el contorno. Y ahora queremos marcar las líneas interiores, que en este caso van a ser todos bordes finos. Entonces vamos a elegir el borde más fino aquí y van a ser de color negro. Ponemos acá negro y establecemos el interior. También podríamos haber ido de aquí, solo el horizontal y solo el vertical, pero más rápido decirle el interior. Damos a aceptar y hemos logrado que toda esta zona tenga esos bordes que queríamos. Pero aún nos faltan algunos detalles. Por ejemplo, podríamos marcar esta zona aquí y establecer nuevamente más bordes. Aquí tenemos el grueso, nos estaría faltando el izquierdo y el inferior y el superior. ¿Sí? Y fino podríamos marcar en color negro todo el interior. Entonces ahora lo que hemos logrado es un nuevo contorno, en este caso, allí. Aún nos falta esta división. Seleccionamos esta zona, nuevamente vamos a más bordes y le vamos a marcar grueso azul, está bien, el izquierdo y el derecho. Nos va a quedar todo este borde que está aquí, y ahora solo nos está faltando el de abajo. Seleccionamos toda la zona inferior
más bordes, y nos está faltando la línea de arriba. Aceptamos y allí lo tenemos. No es la única forma de haber seleccionado, podríamos haber ido con otros tipos de selecciones y haber llegado a lo mismo. También podríamos haber ido utilizando desde aquí el color de línea y dibujar bordes, pero esta es la opción más genérica y está bueno conocerla. Lo importante es seleccionar previamente bien las celdas y luego elegir siempre primero la línea y el color y luego aplicarla al lugar que queremos. Tenemos que pasar a trabajar en la hoja 2. Vamos a seleccionar estas celdas de la C4 a la C8. Tienen todas etiquetas de texto que están como cortados porque no entran en el ancho de la columna. Podríamos ensanchar esta columna, pero en realidad el ejercicio en este caso lo que nos pide es que apliquemos a estos alineación derecha. Al aplicar alineación derecha, los textos en vez de empezar de la izquierda e ir hacia la derecha, empiezan de la derecha y van hacia la izquierda. Y como las celdas anteriores están vacías, se visualizan por completo. Ahora a la fecha del informe nos pide aplicarle un formato de fecha larga. Venimos por aquí, buscamos fecha larga. Ahí está. En este caso automáticamente Excel amplió el ancho de la columna. Si eso no hubiese ocurrido, les podría pasar algo como esto que está aquí. Y está bueno comentarlo porque esto es bastante frecuente, que a veces uno ingresa un dato o una fórmula y nos da este resultado y pensamos que cometimos un error. Si lo que vemos son todos numerales, esto quiere decir que en esa celda hay un valor que es muy grande y que no entra en el ancho de la celda. No pasa con los textos simplemente se cortan, o si no hay nada en la otra celda se siguen viendo, pero los valores, y las fechas son valores, se presentan con el numeral. Lo único que tenemos que hacer es agrandar la columna para que ese valor se vea. Bien, hora de finalización, nos pide un formato de hora. Aquí la hora vemos que también es un valor, es un número, pero si nosotros cambiamos, le ponemos un formato de hora, ahí la visualizamos como una hora. El ingreso total anual nos va a solicitar un formato moneda con símbolo monetario pesos. Cuidado que este formato es contabilidad, no es moneda. La diferencia entre el formato contabilidad y el formato moneda es que el formato contabilidad pone el símbolo bien a la izquierda y el valor a la derecha, mientras que el formato moneda coloca el símbolo pegado al valor. Esa es la diferencia que hay entre moneda y contabilidad. Y por último, acá nos pide un formato porcentaje, lo tenemos aquí, muy sencillo. Y con una posición decimal aumentar decimales. Bien, con esto hemos concluido el ejercicio.